Dicen Jajamim en el tratado de Ta'anit, Daf Jafei Amud Bet. La Gemara aquí trata el tema que ya fue dicho en la Mishnah respecto a los ayunos que se hacen cuando hay sequía y no llueve. Entonces dice la Gemara, la Mishnah, que si estaban ayunando y empezó que si estaban ayunando y empezó a llover acá entonces estaban ayunando en los ayunos correspondientes y empezó a llover. Entonces dice la Mishnah, ¿qué se hace cuando estás en la mitad del ayuno y empieza a llover? ¿Sigues ayunando? ¿No sigues ayunando? Todo el ayuno es para que llueva y Baruch Hashem llueve. Entonces hay una discusión entre Jajamim y Rabbi Eliezer. Jajamim dijeron, si empezó a llover antes de que salió el sol en la mañana, entonces no hay que completar el ayuno. Pero si ya amaneció y ya salió el sol y después recién empezó a llover, entonces ese día hay que completar el ayuno. Después, si hay otros ayunos más, ya es otra cosa. Rabbi Eliezer dice, no, depende si empezó a llover antes de Hatzot o después de Hatzot. Antes del mediodía o después del mediodía. Si empezó a llover antes del mediodía, no hace falta completar el ayuno. Pero si empezó a llover después de Hatzot, entonces hay que completar el ayuno. Ya fe. Dice la Gemara, Tanu Rabbanan, Ayumitanim Yardulahem Geshamim. Estaban ayunando y empezó a caer lluvia. Kodeman Estahamalo y Ashlimu. Antes de que sale el sol, no tienen que completar el ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno todavía no empieza, básicamente no recae sobre ellos en el momento cuando ya empezó a llover. Y por eso no tienen que completar el ayuno. Eso dice Rabanán, o sea que... Eso dice la primera opinión, la opinión de Jajamim. Pero después de que salió el sol, cuando básicamente ya oficialmente empezaron a ayunar, entonces ahí sí tienen que completar el ayuno a filo que ya llovió. Y Ashlimu, Dibre Rabbi Meir. Esa es la opinión de Rabbi Meir. En la Mishnah no aparecen las palabras Rabbi Meir, pero tenemos que saber que hay una regla en el Talmud. Stam Mishnah, Rabbi Meir. Cada vez que hay una Mishnah y no dice el titular de la Mishnah, son palabras de Rabbi Meir. Duro. Meir Balanés. Él es el duro de la Gemara. Mejor. Entonces en la Braita aclaran quién es Rabbi Meir, pero en la Mishnah no. Rabbi Yehuda Omer, Kodem Hatzot lo yashlimu. Si empezó a llover antes del mediodía, que no completen el ayuno. Lachar Hatzot yashlimu. Después de Hatzot, ya tienen que completar. ¿Qué? Tomeret, según Rabbi Yehuda, el ayuno no recae hasta Hatzot, que es el momento que generalmente ellos acostumbraban a comer. La mayoría de la gente, sí, que comían antes de Hatzot, pero después de Hatzot ya se considera que el ayuno ya comenzó. O sea, a la hora del almuerzo. Más o menos. Señor Rabino, ¿se puede discutir con Rabbi Meir? O sea, discuten con él sin problema. ¿Qué quiere discutir con él? ¿Qué le quiere decir? No, aquí lo vemos claramente, que Rabbi Yehuda no opina como Rabbi Meir, y ahora tenemos un tercer jajam que no aparece en la Mishnah, que es Rabbi Yossi. Rabbi Yossi Omer, Kodem Teisha Shaot,
si empezó ¿Desde qué hora? ya más tarde, o sea, casi en el horario de Minjá. ¿Desde que salió el sol? Sí, desde que venció. Kodem Tesha Shaot, antes de las 9 horas, o sea, básicamente 3 horas antes de que termine el día. Si no llovió, no tienen que, y empezó a llover, no tienen que completarlo, Yashlimu. Dejarte Shashaot, después de las 9 horas del día, Yashlimu. Que completen el ayuno, afilo que falta muy poquito. Uno tenía ganas de desayunar, el otro ganas de almorzar, y este ganas de comérsela antes de tarde. ¿Quién? Sí. ¿Quién? La tercera opinión es de los príncipes que se levantan tempranito en la tarde. Como trabajan de noche, entonces se levantan tarde en la mañana, en la tarde, entonces por eso. Ahora todo hace sentido. Ahora entiende por qué quiere ser príncipe. ¿No? Las dos últimas palabras de Rabbi Meir. Antes de Rabbi Yuda. Rabbi Yossi. ¿Quién? Las dos últimas Lo palabras. yashlimu, lachar chatzot yashlimu. Rabbi Yossi Omer. Anetz Ajamá. No. ¿Cuáles palabras? Lo yashlimu. Kodem Anetz Ajamá, lachar Anetz Ajamá. Rabbi Meir, Rabbi Yuda. No sé de qué estás hablando. Muéstrele. Top. Allá. ¿Cómo llegó Rabbi Yossi a eso de las 9 horas? Sheké Matzino, Rabbi Yossi, perdón. Sheké Matzino be'Ahav melech Israel sheitana mitesha shaot. Porque encontramos que el rey Ahab, rey de Israel, ayunó desde las 9 horas, ulemala hacia arriba, y se lo consideró como ayuno, Shenemar, como está escrito ahí en Melachim Aleph, capítulo 21. Dice ahí, Vahid var Hashem el Eliyahu atishvi lemor, y fue la palabra de Hashem a Eliyahu atishvi, Eliyahu Naví, arraíta ki nichna Ahab milefanai, ¿no viste que Ahab se sometió ante mí? Y anki nichna mi panai lo había Rabbi Amab, y por cuanto que él se sometió a mí, no voy a traer el mal en sus días. ¿Y por qué se sometió en la 9ª hora? ¿Antes comió? Que ahí le empezó a dar hambre, yo qué sé. No, ¿por qué se despertó? No. Ahí cuenta de que Ahab, Najón haré el sipur ahí con el viñedo de Nabot, que él quería, Nabot israelí, y él lo quería y no se lo quería vender. Entonces para que ese viñedo pase a las manos de Ahab, entonces la esposa de Ahab, Izebel, ordenó matar a Nabot, diciendo de que mintió ahí para que lo maten. Sí. Entonces cuando vino Ahab a apoderarse del viñedo, entonces Hashem envió a Eliyahu Naví y le dijo las palabras famosas: Arratzachta vegam yarashta, también mataste y también te vas a apoderar del viñedo. Lo heredaste. También, sí, mataste y heredaste. Y le dijo que por ese motivo él va a ser castigado, y lo que él le hizo a Nabot le va a pasar con su familia, que su familia va a ser arrasada y van a morir. Y en ese momento la reacción de Ahab a las palabras de Eliyahu Naví es que rasgó sus vestimentas, Vaikra Begadav, y se puso la arpilla, ¿sí? Y empezó a ayunar. Y ahí le dijo a Hashem a Eliyahu que él acepta la teshuvah que está haciendo Ahab, que lo hace de corazón. ¿Qué?
Y a pesar de que, caniré, ahí se entiende de que el ayuno empezó tarde, o sea que no era en el día, en la mañana, sino que ya era en la tarde. Mejor, entonces caniré que fue en esa hora y a pesar de eso le aceptaron el ayuno. ¿Qué le aceptas el ayuno si ya había desayunado? Sí, por eso. Oh, entonces, de aquí vemos de que si él empieza, a que empezó a ayunar unas horas antes, ¿sí? Caniré, desde la 9ª hora, unas 3 horas antes del día, Bejolofen Hashem lo aceptó como ayuno. Entonces de aquí aprendemos de que se considera como ayuno. El asesinato de Nabot. De él no se lo perdonó. ¿Quién? Eso no se perdona. ¿Quién? Todo. Bueno, entonces como siempre en esta Gemara, ahora pasamos a algunos sipurim que tienen que ver con este tema. Rabbi Yehuda Nesía Gazar Ta'anita, cuenta la Gemara que Rabbi Yehuda Nesía no es Rabbi Yehuda Anasí, sí, es posterior. Gazar Ta'anita decretó ayuno, Viardú Lahem Geshamim, y gracias al ayuno empezó a llover. Sí, y cuando empezó a llover, Leachar Netzachama, cuando ya había salido el sol. Sabar le ashluminu. Rabbi Yehuda, sí, cuando vio que empezó a llover después de que salió el sol, entonces opinó de que hay que completar el ayuno porque empezó a llover después de que salió el sol. Amar Rabbi Ami, Kodem Chatzot, Bachar Chatzot Shaninu. Les dijo, ¿por qué? Arei, nosotros vimos que está escrito en la Mishnah, estudiamos, que depende de Hatzot, que depende si es mediodía o no mediodía. Entonces, como empezó antes del mediodía, entonces estamos peturim, estamos eximidos del ayuno. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque también que Rabbi Ami dice, la halajá no es como tú opinas, que depende del amanecer, sino que depende, como Rabbi Meir, sino que depende de Hatzot. Eso es lo que fija, como dijo Rabbi Eliezer. Entonces, de acuerdo a esta opinión, se entiende de que lo que fija es si es antes o después de Hatzot, del mediodía. Shmuel HaKatan. Él es el que hizo la bendición de la Minim. Ya fue. Shmuel HaKatan no era nada Katán, sino que era muy gadol. Pero él se comparaba con Shmuel. Pero comparado con Shmuel Anaví, con el profeta Shemuel, entonces Jajamim lo denominaron Shmuel HaKatan. Pero cuando comparan a una persona con otra persona, es porque hay punto de comparación. Escuchen lo que quiero decir. ¿Sí? Hay un dicho por ahí que dice, mi Moshe ad Moshe lo kam que Moshe. El Moshe Maimón. Mejor. Ya fue. Mejor. Entonces, desde Moshe Rabbeinu hasta Rabbeinu Moshe ben Maimón, no hubo nadie como Moshe. Ya fue. Entonces uno me va a decir, ay, ¿qué comparas al Rambam con Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu entregó la Torah. Entonces, con el col, que el Rambam también nos entregó mucha Torah. Pero, ¿cómo te llamas tú? Moshe. Me añaden de que la comparación de Moshe Rabbeinu no es contigo, sino que es con el Rambam. Entonces, caniré de que el Rambam tiene algo de Moshe Rabbeinu y por eso lo compararon. ¿Sí? Y a otra persona con el mismo nombre no la compararon con Moshe Rabbeinu. De lo mismo aquí. Shmuel HaKatan, ¿no? ¿Por qué lo llamaron Shmuel HaKatan? Porque lo comparan con Shmuel Anaví. Pero el hecho de que a este Shmuel, a este Jajam de la Gemara, lo comparan con Shmuel Anaví, significa que tiene un punto de comparación, si no, no lo hubieran llamado ni siquiera Shmuel HaKatan. Entonces debe ser un gigante el piso. Entonces entre el Rabam y Shmuel HaKatan, entonces Shmuel es un Amorá, es un Jajam de la Gemara. El Rambam es posterior. Entonces Shmuel HaKatan, que es famoso también porque él fijó la brajá número 19 de la Shmona Esrei, que es la brajá
en contra de los herejes, cristianos, etc. Entonces, él se llama, lo denominan Jajamim Shmuel HaKatan. Pero, Kamuban, de que era un Gadol Meot, era un gran Jajam. Era muy humilde, por eso le dijeron que será la bendición. Sí. Las condiciones de su Jajamim dicen de que ¿por qué le dieron a Shmuel HaKatan de fijar la braja de Minim? Porque él era una persona que no odiaba a nadie. Solo una persona que no odia a nadie puede fijar esa braja de que habla que hay que matar, acribillar, terminar, exterminar. ¿Por qué? Porque todo lo que él escribió en esa braja lo hizo Leshem Shamayim. No por algo personal, sino por algo ideológico. ¿Ceder? Kadima. Entonces Shmuel HaKatan decretó ayuno. Gazar Tanita viardul em geshamim, y les cayeron lluvias. Koden Metzahama. Kisvurim am lomar shimcho shel tziburu. La gente pensó que esto es una señal de alabanza de la congregación. Que ellos ayunaron, que empezaron a ayunar. ¿Cuándo comenzaron, señor Rabino? ¿La noche anterior? No, ellos... No, acabana de que Hashem aquí que vio la grandeza del público que estaba dispuesto a ayunar y a filo que no habían empezado ya recibieron las lluvias antes del Netzach Hama. No han ayunado todavía nada. Najo, Amar Laem les dijo Shmuel HaKatan, Amar Laem Emshol Lachem Mashal Lema Davar Dome. Les quiero dar un ejemplo de lo que sucedió aquí. Escuchen bien. Ustedes piensan de que Hashem les dio lluvia antes de que Bichlal ustedes empezaron a pedir por la lluvia, antes de que empezaron a ayunar. Asbo Tiru. ¿A qué se parece esto? Lema Davar Dome le Evet Shemevakesh Pras Mi Rabo. Hay un esclavo que está solicitando un regalo de su patrón, mi rabo, ¿qué? Pero el rab no le quería dar ese regalo, no estaba dispuesto. Amar laem tnuno veal eshma kolo. Pero como era una persona un poco insistente, ¿sí? ¿Sí? Entonces el rey ya se cansó. Digo, ya me colmó esta persona. Entonces le dijo a uno de sus ministros, va a callar, ¿qué quiere este señor? Quiere 1 kilo de naranjas. Bueno, ¿saben qué? Agarren el kilo de naranjas, désenlo y que deje de llorar y de molestar y de patalear. Que no moleste más. Le dio. Antes de que comenzara a molestar todavía. Antes de que empiece a molestar más. Sí. Entonces, dice Shmuel HaKatan, así también aquí. ¿Sí? Y a Jolot que Akadosh Baruj Hu hizo que caiga lluvia antes de que empiecen a ayunar porque no quiere que lo molesten. ¿Sí? Ya, denle, que me dejen tranquilo. No quiere escuchar su tefilá y por eso no tuvieron que ayunar. Entonces, las cosas se pueden ver con dos prismas. ¿Sí? O que, Hashem me dio lluvia antes de que empiece el ayuno, o ya, te voy a dar la lluvia antes de que empiece el ayuno. Esas son las dos prismas. Otra vez Shmuel HaKatan Gazar Tanita, otra vez Shmuel HaKatan decretó un ayuno, y cayó lluvia antes de aquí, ya al final del ayuno. Aquí estamos en el ocaso. Cuando terminó el día. Sí, al final del día. Kisvurim am lomar shimcho shel tzibur. Dijeron, wow, mira, ni siquiera se acabó el día y ya empezó a llover. Baruch Hashem, el ayuno tuvo efecto. Y por eso, antes de que se hizo de noche, gracias al ayuno, empezó a llover. Amar laem Shmuel, otra vez les dice, cálmense, no se den palmaditas en la espalda. ¿Sí? Les voy a dar un mashal de lo que pasó aquí. Amar laem Shmuel, los shevach shel tzibur, esto no es otra vez la alabanza de la congregación, ela emshol lachem mashal. Les voy a traer un ejemplo. Le manda Bardome, ¿a qué se parece esto? Le evet shemavkesh pras mi rabo, otra vez un evet
un esclavo que le pide un regalo a su patrón. Le dijo que se deje molestar, diga lo que espera, ¿sí? Una persona va, pide cita con el rey, ¿no? Entonces, ¿qué hace el rey si no lo aguanta? Que espere. Espera media hora, espera una hora, espera 2 horas, espera 3 horas. El otro ya no sabe a dónde meterse, ya no sabe lo que hacer, ¿sí? No, ¿cuándo me atiende el rey? Señores, el rey está ocupado, ¿qué quiere? Espere, tranquilo, ¿sí? Ya lo va a atender. Pasa 1 hora más, y otra hora más, y otra hora más. Entonces dice Shmuel Hakatan, eso es lo que pasó, ¿sí? ¿Por qué Hashem no les trajo la lluvia inmediatamente en la mañana, sino que se esperó hasta la noche? ¿Por qué? Porque para que se esperen y se mueran de hambre hasta que termine el día. Entonces, otra vez, una doble óptica de cómo poder ver y traducir lo que sucede. Kadima. Otra vez, Achab, pregúntale a Gemara. Entonces vimos aquí. Si llueve temprano, no es por el tzibur. Y si llueve tarde, no es por el tzibur. Entonces, ¿cuándo, según Shmuel HaKatan, llueve por el mérito de la congregación? Nunca. Ejedame. Amar. ¿Sí? Mashiv Baruach ben Ashav Zika. Amar Morida Gashem Gata Mitra. Cuando yo tengo la pauta de que llovió por el mérito del tzibur. ¿Saben cuándo? Cuando el Hazán empieza a decir en la tefilá, Mashiva Ruach. ¿Qué significa Mashiva Ruach? Que sople el viento y empieza a soplar el viento. Y luego dice, Morida Gashem, que caiga la lluvia y ahí inmediatamente empieza a llover. Ese es un tzibur que Hashem respeta. De la sinagoga. Eso se llama instant tefilá. Que la tefilá funciona instantánea. Mashiva Ruach, sopla el viento. Morida Gashem, cae la lluvia. Si es más temprano, si es más tarde, siempre puedes encontrar algún pero. Así dijo Shmuel HaKatan. Kadima. Maaseh begazru tanit belot. Cuenta la Gemara que una vez hubo un Maaseh y decretaron un ayuno en la ciudad de Lot y empezó a llover antes de Hatzot. Y salieron y comieron y bebieron y hicieron Yom Tov y en la tarde fueron y hicieron Alel Hagadol. Así dice la Mishnah. Entonces, ¿qué hicieron primero y qué hicieron después? Primero llenaron el estómago y luego fueron a hacer el alel. Pregúntale a la Gemara, ¿por qué se tardaron tanto en el alel? Que primero llenas el estómago y recién a la tarde te acuerdas de hacer alel. Alabar a Hashem. ¿Ah? Un alel con el estómago. Ah. Panza llena. Corazón contento. Alel gadol. Panza grande, alel grande. ¿Eh? Alel gadol. Panza gadol, alel gadol. ¿Eh? Pregunta a la Gemara, Benem alel meikara, ¿por qué no dijeron alel primero antes de comer? Dice la Gemara, Abaye y Rabba de Amre Tarbayu contestan Abaye y Rabba. Dijeron ambos, Lefishe ein ombrim alel, ela al nefesh svea bekeres mlea. Ahora aprendieron de dónde salió panza llena, corazón contento. Dice la Gemara de que alel se hace cuando la persona está satisfecha y cuando su estómago está lleno. ¿Qué? Ya fe. Y tenemos un pasuk que demuestra eso. En el Odul Hashem Kitov dice, Noten lechem lechol basar, ki leolam hasdo. Le da carne a toda, le da pan a toda carne
Y ahí, ¿por qué? Porque para siempre su bondad. Entonces, ¿cuándo alabamos? Cuando el pan ya está en el estómago. ¿En qué parte del ayuno se están comiendo? ¿Ah? ¿En qué parte del ayuno se han comido? No. Ayunaron. Estaban ayunando, cayó lluvia antes de Hatzot, entonces comieron y después recién en la tarde hicieron el Alel. Hacer alel enfrente de un baguette. ¿Qué? Entonces, ¿por qué? Entonces aquí tengo una pregunta. Nosotros decimos Alel en las fiestas en Shaharit, ¿no? Si no he comido. Todavía no comimos. ¿Ah? ¿Ah? Pero no estábamos ayunando. Estamos en el fin de semana. Entonces, con Col, que todavía estamos llenitos de ayer a la noche, ¿sí? O sea, estamos un Y tomamos poquito... cafecito por la mañana. No, eso depende de si eres jabatnico o no, pero bueno, eso es otra cosa. Yo tomo dos. Se demora 3 días en salir de la sangre. Pero yo tengo otra idea, se me ocurre, de que cuando estamos hablando de personas que están ayunando, entonces están en tristeza, están en dolor. Entonces por eso el tema no es comer o no comer. No, es cambiar la actitud. Bediuk. Cuando uno está en ayunas está en un ambiente doloroso. Cuando come, no es de que ahora está lleno, sino que ahora se volvió alegre, se alegró. Cambió la dimensión. En el Hag, en las fiestas, Ya está alegre. nosotros no necesitamos ni siquiera comer en la mañana tempranito para alegrarnos. Estamos alegres mi meile, porque estamos en el Hag, entonces podemos hacer alel, afilo que todavía no comimos. Pregunta la Gemara, Eini. Vea Rav Papa Ikla Lebek Nishta de Avi Gobar. ¿Qué significa Eini? ¿Acaso esto es cierto? Lo que acabamos de decir, de que se hace alel solamente cuando el estómago, Baruch Hashem, está bien, Y las papas llenito. Haré Rav Papa, que él era así rellenito. era gordito. Llegó una vez a un Bet Knesset en una ciudad, en un lugar que se llamaba Avi Gobar, así se llamaba, en la ciudad de Mejosa, de Gazar Tanit, y decretó ayunos porque no había lluvia, de Ardulaem Geshamim At Hatzot, y empezó a llover antes de Hatzot, de Amar Alel, y dijo Alel, de Rakahar Kajachlu Beshatu. El Papa les dijo, rega, antes de comer hay que alabar a Hashem. Entonces vemos aquí que Rav Papa aparentemente no está de acuerdo con esta ideología de que primero hay que estar con el estómago lleno y luego hacer alel, sino que les dijo, no, primero hacemos alel, primero le agradecemos a Hashem y luego nosotros comemos. Contesta la Gemara, esto depende con qué público estás trabajando. Los dos casos no son iguales. ¿Glotones o normal? Shane Benei Mejosa, es diferente la gente de Mejosa, que era el lugar donde llegó Rav Papa, de Shriche Beushikrut. ¿Por qué? Porque ellos eran gentes que les gustaba hacer Verbrengen. ¿Saben lo que es el Verbrengen? El lot, no Les gustaba, el traguito. sí, el Lejaim. Empezaron a hacer Lejaim. ¿Cuál es el problema con una persona que le gusta hacer Lejaim y luego tiene que hacer Alel? ¿Cuál es el problema? Que se olvide de hacer Alel porque está con el Lejaim. Y hacer alel borracho no es Najo. Entonces, si ellos hubieran ido a comer antes de decir Alel, entonces dice Rav Papa, estos se me van a pasar de la mano y después van a seguir con la festichola y no van a volver al Bet Knesset a hacer Alel. Entonces, por eso, lo que es seguro, primero hacemos Alel y luego hacemos la comida. De acuerdo a esta explicación, ahora entendemos por qué nosotros hacemos Alel también en Shaharit y después comemos. ¿Por qué? Porque caniré que tenemos miedo de que Ulay comamos y estemos alegres y luego vamos a volver al Bet Knesset a hacer Alel. Eso ya va a estar en duda y por eso nosotros primero agradecemos y luego comemos. Hasta, señores.